Dice la Biblia que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Escuche bien, esto es importante entender. La palabra que diga una persona emite un mensaje, una señal positiva, negativa. La palabra como el silencio, es decir, ambos tienen comunicación. Cuando usted dice algo, comunica, y cuando usted no dice nada, comunica también. Y cuando se dice, comunica, generando un efecto positivo, negativo, dependiendo de lo que se diga y la circunstancia. Ahora bien, los representantes políticos, o sea, las autoridades electas por voto popular como los asambleístas, los concejales, los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, presidentes, tienen en su depositario una representación popular, como se llama tienen la voluntad general. La voluntad general sirve para poder representar los intereses de la colectividad. Estos representantes de la voluntad general lo que deben hacer es mantener, según la teoría, estoy hablando de lo que dice la teoría, mantener cierto equilibrio, mantener cierta circunspección en su actuación. Por eso es que la Biblia, Grecia se ha inspirado mucho en la Biblia, porque en la Biblia habla de los gobernantes, en Crónicas, en Jueces, por ejemplo, los gobernantes que eran personas mayores, adultas, porque la condición para ser juez, o sea, los gobernaban, se llamaban jueces, eran personas prudentes, sabias, personas con cierta experiencia, con cierta acumulación de conocimiento, que podían hacer uso de un elemento fundamental que toda persona debe tener, no solamente los políticos, es la sabiduría. Ahora bien, la asambleísta María René Barrios hace días, o ayer en todo caso, ha hecho una acusación muy grave que le puede traer unas consecuencias muy dolorosas. Porque ella ha dicho, se le fue la lengua, por eso mi referencia a la Biblia que dice que la vida o la muerte está en el poder de la lengua, dice Salomón. Ella ha dicho de que la ejecutiva, ha acusado prácticamente a la ejecutiva de Villamontes, Karen Sánchez, de haber abierto las puertas de la cárcel y haber sacado a los convictos de la cárcel para traerlos acá a Yacuiba para presionar la aprobación de un proyecto a la Asamblea Regional. La asambleísta, muy delicada, muy sensible, quizás a los improperios, alguna palabra por demás, algún grito, qué sé yo. Entonces, estas personas que han hecho conocer su molestia, su rabia, su bronca, porque la Asamblea Regional no trabaja, porque ese es el problema de fondo, hablaremos en otra ocasión sobre ese tema, y quizás han levantado la voz y pues han afectado la sensibilidad extrema que tiene la asambleísta Barrios. Y ella se molestó y no le gustó, esto, ¿no? Que trabaje bajo presión. Entonces, porque esto viene durmiendo en la Asamblea Regional desde el 11 de agosto. Y obviamente es, justificable que la gente se enoje porque se trata de un proyecto estratégico para Villamontes. Es otra cosa. Pero la asambleísta ha dicho algo muy grave. Es decir, ha hecho una acusación muy subida de tono. Los políticos deben tener mucho cuidado cuando van a hablar. Es decir, lo que quiero decir, y quiero centrarme en esto, es que cuando alguien asume una representación popular como esta, por ejemplo, debe tener en cuenta de que está hablando a nombre de toda una población, porque ella tiene lo que se llama interpósita persona. Es la representación, está investida de la representación popular, como dice la teoría, y que ella actúa en nombre de todos los demás, de una colectividad, en este caso de Yacuiba y del Gran Chaco, porque ella territorialmente ha sido elegida por Yacuiba, aunque su representación territorialmente, geográficamente, está englobada en la región autónoma del Gran Chaco. Entonces lo que ella vaya a decir o no vaya a decir debe ser pensado de forma crítica, de manera racional, para que ella tenga cuidado en las consecuencias de lo que pueda decir. Eso muestra su alto grado de inmadurez. Esto se debe a la falta de autogobierno, a la falta de capacidad para poder, refrenar la lengua, como dice Santiago en la Biblia. Es importante, es indispensable que los políticos observen cierta circunspección, cierta conducta, que sea modelo y con mucho cuidado con lo que vayan a decir. No es que el político tiene rienda suelta y puede decir lo que le da la gana. Por eso,
hay personas, como el caso del asambleísta regional, que al no tener la madurez, la talla, la suficiente, digamos, condición para ejercer un cargo tan delicado y tan importante, ¿no? Cometen este tipo de excesos y este tipo de errores graves, porque lo que hacen es ensuciar, en el fondo, ensucian la investidura, que debería ser un poco media sagrada, digamos, que la persona debería tener mucho cuidado, ¿no? Tomando en cuenta que se trata de un representante, de una representante en este caso, de una colectividad, porque no está hablando a nombre personal, o sea, no es a título personal, está hablando a nombre de una colectividad y está hablándole, ¿no es cierto?, a la población en su conjunto, en nombre de esa colectividad, a todo el conjunto de la población de la región autónoma del Gran Chaco. Por lo tanto, esta es una lección que deben aprender todos los políticos. Hay que tener cuidado cuando se habla, no es decir por decir cualquier barbaridad, porque el hígado se hincha y hay que decirlo, y yo tengo que desahogarme. No es así. Las autoridades deben tener un poquito de madurez. La edad no significa que una persona sea madura emocionalmente. Puede ser, seguir siendo una niña, un niño, un adolescente, así tenga 80 años. Es decir, la madurez se nota en las actitudes. Y justamente la madurez emocional está en el dominio de las emociones, en el gobierno de las emociones. Uno puede tener bronca, rabia, dolor, qué sé yo, pero tiene que saber refrenarse. Como dice la Biblia, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso necesitamos autoridades sabias, que tengan dominio propio, que tengan conocimiento de sí mismas y puedan dominarse. Maquiavelo, y aquí yo recomiendo al asambleísta que lea a Maquiavelo, Maquiavelo hace una serie de recomendaciones justamente a los gobernantes para evitar esto, para evitar este problema. Da una serie de consejos. Yo sé que leer a Maquiavelo es un poco complicado porque hay que contextualizar la historia en el momento que fue escrito para entender lo que quiere decir. Ahí hay una dificultad, pero las notas de Napoleón Bonaparte pueden servirle de mucho, ¿no? Porque Napoleón Bonaparte era un fanático de Maquiavelo. La explicación que da Napoleón puede ayudarle a entender lo que quiere decir en el fondo Maquiavelo cuando él escribe a un príncipe, en este caso a Lorenzo de Médici, le escribe haciendo algunas recomendaciones. Y esas recomendaciones sirven para esta época, porque no ha cambiado absolutamente nada. El manejo del poder es el mismo ahora y hace 10.000 años atrás. Las autoridades deben observar cierta circunspección, cierto carácter o manejo del carácter para evitar estos calores. Hay que tener cuidado. Mi recomendación, tomando como ejemplo lo que le pasó a la señora Barrios, es que tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer declaraciones. Piensen primero, no se dejen llevar por el impulso irracional de las emociones. Piensen, analicen, reflexionen. ¿Está bien lo que voy a decir? ¿Qué impacto va a tener? Está dentro del respeto que se debe mantener y el respeto a la investidura sobre todo. Si usted no se respeta, si un político no se respeta a sí mismo, que por lo menos se respete la investidura que tiene. Porque no está actuando, reitero, a título personal, sino a título de los demás, de la colectividad. Si no se respeta a sí mismo, por lo menos respete esa investidura. Esa es mi recomendación. Por eso, la Biblia tiene mucha razón. Yo apelo a la Biblia porque la Biblia tiene enseñanzas de política extraordinaria. Cuando Dios se opuso a que el pueblo de Israel tenga un rey, porque tenían jueces. Porque la mejor forma de gobierno es esta colectividad de personas sabias, no de una persona que como David, como Salomón, que más allá de los méritos y deméritos, ¿no es cierto?, sean presas de sus debilidades, sino de la colectividad. Bounce.